Gloria a Dios, hermano, Dios me le bendiga. Amén. En esta noche tenemos el estudio de la semana pasada, ¿verdad? Que no nos pudimos congregar, pero estamos ahora listos para dar la palabra del Señor. El tema de hoy, seguir a Jesús. Amén. Así que vamos a estar en Mateo 4 y en Mateo 9. Bendito sea el Señor. Recuerde que estamos en la unidad que llamamos el llamado. Una vez hemos conocido al Señor, Él nos llama, no a salvación. Ya nos salvó cuando hemos creído en Él. Él nos llama para ser sus imitadores, amén, para ser sus seguidores. Así que hoy vamos a estar concentrándonos, ¿verdad?, en unos cuantos versos que están en la palabra del Señor. Son unos versos breves, pero vamos a ir en detalle en ellos, amén. Así que seguir a Jesús es el tema de esta noche. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios le damos por esta noche. Aquí estamos todos, hermanos, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que si vamos a ir, ¿verdad?, al detalle, más tarde vamos a estar leyendo en Mateo 4, 18 al 22. Amén. El Señor Jesús, a través de los evangelios, tenía una invitación peculiar. Y una de las más comunes era la palabra sígueme. Él le decía sígueme. ¿Ven? Ya al final del Evangelio de Juan, también, cuando estaba aquel asunto de Señor Jesús restaurando a Pedro, después que Pedro había negado, amén, Él, cuando va dando vueltas, Pedro le dice, oye, ¿y este qué? Acerca de Juan. El Señor Jesús le dice, ¿y si yo quiero que él quede hasta que yo regrese? ¿Qué te importa a ti? Le dijo. ¿Qué a ti? Le dijo. A veces se trata de suavizar, pero básicamente lo dijo así un poquito directo. ¿Qué a ti? Y le dice, sígueme tú. Encárgate tú de seguirme. No estaba diciendo que Juan no le iba a seguir, pero lo primero que tenemos que asegurarnos es que nosotros estamos siguiendo a Jesús. Amén. Y seguir a Jesús tiene tanta profundidad que va mucho más allá de simplemente seguir. Amén. Porque cuando usted sigue algo, dice, usted está siguiendo las noticias. Pero no es este tipo de seguimiento que queremos. Usted está siguiendo las noticias como para no perder del hilo a las noticias. Amén. Usted tiene un chat que usted pertenece en WhatsApp, o tiene varios, presumo, y usted muchas veces va allí diariamente para no perder el hilo por donde va la cosa. Y muchas veces le dicen, te perdiste, no viste ¿verdad?, el texto que te envié en el chat, y te dice, es que se fue para arriba. ¿Qué es que se fue para arriba? Pues que siguieron escribiendo en ese chat que es de muchas personas y de momento se le desapareció el comentario, ¿verdad? Pero el seguir a Jesús que estamos hablando aquí, amén, tiene muchas facetas. En una ocasión estuvimos hablando hace poco de ser imitadores de Cristo. Entonces, para poder imitar a Cristo, había una aproximación que Pablo ofrecía. ¿Y era cuál? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, poniendo sobre él la carga de representar a Cristo, porque él se atrevió a ofrecerse como ejemplo de lo que es seguir a Jesús. Entonces, mediante ese ejemplo de Pablo, empezamos a comprender qué es lo que implica seguir a Jesús. Seguir a Jesús es mucho más allá de congregarse. Incluye el congregarse. Seguir a Jesús es mucho más allá de leer la palabra o de creer que la palabra fue inspirada por el verbo de Dios, por Jesús mismo. Va mucho más allá de ello. Cuando decimos hay que obedecer la palabra, seguir a Jesús implica mucho más allá de simplemente seguir y creer la palabra. La realidad es que la palabra que más describe, o mejor describe lo que es seguir a Jesús, es la palabra adorador. Amén. Lo que sucede es que en los días de hoy
pues la palabra la han malogrado un poco, porque han tratado de implicar que el adorador es el cantante. Y tenemos que clarificar que no estamos hablando solamente meramente de cantar alabanza al Señor. Adoración es cuando alguien reconoce que el autor de lo que él es y la razón de ser él, de la persona ser, es aquel que le salvó y le redimió. Cuando cuando usted comprende que Cristo Jesús le salvó, le perdonó sus pecados, le compró con su sangre, le hizo heredero suyo, por lo cual usted tiene herencia con todos los santos allá en la eternidad, y le ha comisionado para usted ser testigo de él ante todas las naciones, ha puesto su presencia divina en usted, viviendo en usted. Usted es ahora el templo de la presencia de Dios, para que pueda obedecer sus preceptos y agradarle en todo. Por lo tanto, usted está capacitado para ser un imitador del Señor, o sea, ser glorificador del Señor en toda área de su vida. En la forma que usted camina, en la forma que usted mira, en la forma que usted habla, en la forma que usted obedece. Amén. En la forma en que usted dictamina cuáles son sus prioridades, las cosas que son realmente importantes. Amén. Todo ello implica seguir a Jesús. Hoy, por necesidad, pues no vamos a poder ir y explorar todo lo que la Biblia nos habla sobre lo que es ser un adorador, o sea, un seguidor de Jesús. Tenemos que ir solamente a unos poquitos versos, porque el tiempo no nos da, pero quería dar esta reseña para que pudiéramos entender toda la profundidad de cuando la palabra del Señor dice, ven y sígueme, como decía el Señor en su tiempo. Amén. Así que cuando tú escuchas a alguien decir, yo soy seguidor de Jesús, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Cuál es tu primera expectativa respecto a esa persona? ¿Ah? Que viva como Él vivió, como el Señor vivió. Amén. ¿Qué otra expectativa? Yo creo que esa expectativa resume prácticamente todo, ¿verdad? Pero discípulo de Jesús. Y habíamos explicado que ser discípulo de Jesús es diferente a ser estudiante de Jesús, ¿verdad? El estudiante aprende la materia, pero el discípulo imita a su Señor, a su Maestro. ¿Amén? ¿Qué más usted entiende y espera cuando alguien le dice yo soy seguidor o seguidora de Jesús? Bueno, se tiene que ver en su vida como vive, tiene que haber una evidencia. Ajá. Amén. Una evidencia de que realmente es un seguidor o una seguidora de Jesús. Amén. Sí. ¿Qué piensa usted se requiere de aquel que dice yo soy dedicado por completo al Señor Jesús? Fidelidad. Una consistencia. Amén. Tiene que verse y palparse y sentirse y verse y olerse y de todo una diferencia entre esta persona y la persona que común y corriente aún no ha conocido al Señor. Amén. Estamos hablando de una vida transformada para poder seguir y servir al Señor Jesús. Majita Margarita. Exactamente. Muy bien, exactamente. ¿Ok? Así que hay un ejemplo que está en la guía, que yo no lo incluí mucho en el estudio porque hablaba de cosas quizás muy tecnológicas, y hace un comentario acerca de Twitter y qué sé yo qué, que Twitter empezó chiquito y después se puso grande. Eso a mí en realidad me tiene sin cuidado, porque yo sé que persiguen también quizás dar quizás un ejemplo apropiado, pero no tenemos que necesariamente usar esos ejemplos para llegar al punto de lo que queremos decir. Amén. El Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, había un grupito de personas que eran los únicos que habían creído en Él. Por lo menos aquellos que se atrevían a salir y decir, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, y yo espero su regreso. Eso eran unos poquitos. Eran quizás las 120 personas que estaban en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino. Amén. Los que le obedecieron dijeron,
esperad la promesa del Espíritu Santo. Desde ese pequeño grupo hasta hoy, retirando y removiendo todos aquellos pretenciosos que dicen ser siervos del Señor Jesús, pero por sus frutos sabemos que no lo son. Con todo y eso, son millones de personas que a través de la historia han creído en Cristo Jesús. Y con ellos nos encontraremos en la eternidad. Amén. Así que, si se ha estado cumpliendo la gran comisión de ir y hacer discípulos, sí, se ha estado cumpliendo. La realidad es que nunca el Señor dijo que los suyos, esos que Él vino a salvar, iban a ser mayoría en ningún momento ni en ningún lugar. Siempre decía que iban a ser el remanente, o sea, el rebusco, los menos. Amén. ¿Por qué? Porque en un mundo malo se hace el llamado a salvación y la inmensa mayoría no responden al llamado, a pesar de que todos son tocados para salvación. Dice, pero aquellos a los que creen en su nombre, esos son los que son transformados a la imagen suya para ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, de esta forma, lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Allá en Mateo 4, es cuando el Señor Jesús llama a dos discípulos, ¿okay? Que de hecho eran hermanos. Uno se llamaba Simón, que sabemos quién es, que más tarde le pusieron el nombre Petros o Pedro, y otro que se llamaba Andrés, que era su hermano. Amén. Y estaban en la cercanía de un pueblo que se llama Capernaum, allá en el noreste del mar de Galilea. Vamos a leer esa porción, Mateo 4, 18 al 22. Amén. Si alguien lo quiere leer de manera fuerte, Lorimar. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, Amén. porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Ahora bien, sencilla la historia, ¿verdad? Vemos el llamado de 4 varones a servir al Señor. Pero es importante ver el trasfondo y el contexto de lo que está pasando aquí. Amén. Dice que Jesús caminaba junto al mar de Galilea. Y cuando caminaba por allí, cerca de la proximidad de Capernaum, ¿por qué sabemos que es Capernaum? Porque usted lee los otros evangelios y ve dónde vivía Pedro y dónde vivía Andrés. Y era en Capernaum, que era un pueblito costero. Pueblito muy grande, una aldea costera, donde las personas típicamente se ganaban la vida mayoritariamente pescando en el mar de Galilea. ¿Ok? En el lago de Galilea, deberíamos decir. Uno se llamaba Simón y su hermano Andrés. Dice, ellos echaban la red en el mar. Era la forma de pescar. No usaban anzuelos, no usaban ninguna otra forma, porque ellos tiraban la red para capturar la mayor cantidad de peces. Eran peces pequeños. ¿Ok? De hecho, hoy en día esos peces, ¿sabe lo que son? Son tilapias los que hay allí. ¿Sabe que usted consigue tilapia por ahí? Pues la mayoría son tilapias. Y otra familia de las truchas, los trouts, se llaman en inglés. Pues hay allí. Esa es la mayoría. Peces más grande posiblemente así. Por lo tanto, es más fácil y más rápido capturarlo con una red. Ellos pescaban y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y el Señor, cuando los ve, les dice, vengan en pos de mí. ¿Qué es en pos? Vengan detrás de mí. O sea, yo camino y usted me camina detrás. ¿Verdad? Literalmente. O sea, síganme. Y yo voy a hacer de ustedes unos pescadores, pero de hombres. Amén. Ahora, la palabra pescador de hombres tiene muchas connotaciones también. No simplemente es echarle el anzuelo y el que muerda. ¿Ok?
Porque muchas personas piensan que es así de sencillo. ¿Okay? Y vamos a ver que este llamado que les hace, a uno le parecería que fue como que cold turkey. O sea, que fue de momento, que fue la primera vez que él vio a los discípulos, esto específicamente, y ellos le vieron a él, cuando en realidad había pasado ya como año y pico de que ellos se conocían. Y eso es un buen trasfondo que vamos a ir ahora a través de la Escritura, porque es importante que nosotros comprendamos, ¿ok?, que el Señor va trabajando con cada uno de ellos, amén, de manera paulatina. Por eso es que la realidad de que cuando usted ve a alguien que se convierte a Cristo, no es la primera vez que oye el Evangelio. Por eso es que el trasfondo del esfuerzo de cuando alguien dice, voy a ir casa por casa, tengo 20 minutos, voy a ganarme 6 o 7 almas en 15, 20 minutos, eso no es real. Es un error que muchos creyentes cometen. ¿Okay? Lo que sí podría pasar es que ya alguno de ellos haya escuchado el Evangelio anteriormente y ese día Dios dispone para que tu testimonio sea el testimonio decisivo y el toque del Espíritu Santo allí, junto con ustedes, él pueda tener la oportunidad de conocer a Jesús. Pero la profundidad del Evangelio es tal que siempre requiere que cada uno lo vaya considerando y meditando en su corazón, que se vaya contemplando con la verdad del Evangelio, con la pureza del Señor Jesús, con su vida de pecado versus una vida santa. Todas esas contemplaciones el Espíritu Santo las va trabajando en la persona. Muchas veces sin nosotros darnos cuenta, hasta que llega el momento en que el Señor le hace el llamado. Eso es lo que sucedió aquí, lo vamos a ver ahora en un momentito. Amén. Así que, más o menos, habían tenido encuentros informales como por año y medio. ¿Ok? Ahora bien, si usted mira entre el versículo 17 y el versículo 18 de aquí de este capítulo, ¿ok? Todo esto, mucho de lo que sucede entre el versículo 17 que dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entre ese verso y el verso 18, tal parece que fue inmediato, pero la realidad es que cuando usted ve el contexto que hay, especialmente en el Evangelio de Juan, usted ve todas las otras cosas que ocurrieron entre medio. ¿Ok? Por ejemplo, Jesús conoció primero a Andrés, ¿te recuerda? Y Andrés fue y buscó a Pedro. Mira, hemos visto a uno que yo creo que es el profeta de Galilea. Pero aquí dice que el Señor llamó a estos dos y los vio juntos. ¿Cuándo fue entonces que Andrés le habló a Simón? Pues antes de que Jesús los viera aquí, ¿verdad? También la otra porción, cuando él conoce a Andrés y a Pedro, fue después de su tentación. Si usted ve primero va al capítulo 1 de Juan, por ejemplo, usted puede ver armando la historia completa. Usted se imagina, veo, es que ellos tuvieron un tiempo para poder ir contemplando y conociendo a Jesús. Dice el verso 35 del capítulo 1 de esta forma. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba por allí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ve, Andrés tuvo ese encuentro con el Señor Jesús ahí. Halló primero a su hermano Simón, después de haber visto a Jesús, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro diría, ¿de qué está hablando este hombre?
Eventualmente eso se cumpliría así y se le conocería más por Pedro que por Simón. Cefas es otro nombre arameo que se usa, que quiere decir piedra también. Piedrecita, básicamente. Así que vemos, según el contexto, que estos varones habían tenido la oportunidad de contemplar a Jesús primero, antes que el Señor le hiciera el llamado de seguirme. Ese es el contexto que estamos estableciendo. Si usted va, por ejemplo, más adelante, fueron a Caná, capítulo 2 de Juan. Recuerda, lo hemos contemplado, ¿verdad? Acá también, ¿verdad? Hace poquito estuvimos hablando de las bodas de Caná, hablando de las señales, ¿verdad? En la escuela dominical de Jesús. Usted conoce el verso 1 al 11 del capítulo 2, habla de las bodas de Caná. Todo eso sucedió antes de Mateo 4. Seguimos, otro más. Después Jesús viajó con esos hombres a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y allí se enfureció cuando vio a toda aquella gente de mercado vendiendo y cambiando dinero en el atrio de la casa del Señor. Y se enfureció y volcó todas las mesas allí. Eso es en Juan, verso 2, capítulo 2, verso 13 en adelante. Más adelante ahí mismo se encontró con Nicodemo. Todo eso es antes de que llamara a Pedro y a Andrés. Y conoció a una mujer samaritana en el pozo de Jacob, capítulo 4. Fíjate, todavía vamos por ahí. ¿Ok? Ahora bien, cuando ya había pasado más de un año, sustancialmente, ya Jesús estaba listo para llamar a estos hombres a un nivel de un compromiso mayor, de ir más allá de simplemente una curiosidad. Podríamos decir una curiosidad fuerte, ¿ven? Un conocimiento un tanto periferal, o sea, superficial de lo que era el Señor Jesús. Por eso es que para ser discípulo, para ser seguidor de Cristo Jesús, tenemos que haberle conocido en propiedad. Amén. Para poder ser su imitador. Hace un rato estábamos preguntando, ¿qué usted esperaría de alguien que dice ser seguidor de Jesús? Precisamente esto. Si usted tiene 40 años de haber conocido al Señor Jesús, gloria a Dios, si fuera ese el caso, ¿cuál sería? Una vez dijimos, ¿cuál sería mi expectativa? ¿La expectativa de sus hermanos? Que usted se supiera la Biblia de memoria. ¿Usted no fallara un culto en la iglesia? ¿Cuál es la expectativa entonces? Que usted sea lo más parecido al Señor que todos los otros hermanos juntos. Amén. Porque usted ha estado, si usted ha estado en comunión con el Señor esos 40 años, yendo al Cristo bíblico. Amén. Tantas cosas que uno tiene que asegurarse. No escuchando cuentos, sino atendiendo a la palabra. No participando de novedades de estas que parecen ser cristianas, ni nada de estos asuntos temporales que ocurren por ahí, ni las fiebres de esto y de lo otro, y todas esas cosas, sino a la palabra. Perdiendo que la palabra íntegramente renueve a uno y haga a uno parecerse más a Cristo todos los días. 40 años. Así. Amén. Deben haber santificado a uno. Deben haber moldeado a uno. Amén. A la imagen de Cristo Jesús. Y con todo y ello, en esos 40 años, todavía podríamos decir, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero hago una cosa, me estiro hacia lo que está adelante, hacia la meta de ser como Cristo Jesús, como decía el hermanito Pablo. Así que, volviendo a Mateo, les dice, síganme, y los invitó a ser pescadores de hombres. Amén. Si seguimos con los otros dos, vamos a ver que le hizo el mismo llamado, pero en el verso 20 hay una connotación bien importante. Dijeron, dice la palabra, dejando al instante las redes. Va viendo que ya el Señor estaba trabajando con ellos hace tiempo. Al instante dejaron las redes. Si fuéramos a buscar un paralelo
hoy día, ¿cuál pensaría usted sería el paralelo? Si el Señor Jesucristo cuando le dijo a usted, sígame, ¿cuál sería el paralelo moderno hoy? Dejar el mundo. Dejar el mundo. Ajá. No es dejar el trabajo. No. Sí, pastor, pero ese era el trabajo de ellos. Pero por eso estoy preguntando, ¿cuál es el paralelo? Porque no quiere decir que usted ahora va a dejar el trabajo que Dios le ha provisto para que usted viva de él. Florian dijo, dejar el mundo, dejar la vieja vida. Esa es la connotación aquí. Ella decía, yo no sé hacer más nada, de lo que dependían. más que pescar. Ahora, pescar peces. Ahora voy a pescar hombres. Ahora yo voy a predicar el evangelio. Ellos no lo sabían en ese momento, pero era lo que el Señor tenía en su mente, el plan con ellos. Iban a dejar el mundo, más bien para ir a buscar los que están en el mundo, que se iban a salvar. Y para ellos tenían que comprender bien quién les llamaba, para qué les llamaba, cuál era el contexto y el propósito de por qué les llamaba y qué implicaba para ellos el que ellos hubieran sido seleccionados para ser discípulos, seguidores de Jesús. Eso no se aprende en 3 minutos. Eso requiere que el Señor vaya trabajando con nuestras vidas apropiadamente. Amén. Y créame que el Señor trabaja con nuestras vidas apropiadamente. Y nos va moldeando a su imagen. Maíta Luz. Sí, yo me pregunto, ¿qué mensaje darían ellos, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando el Señor todavía no había sido crucificado, a la gente? Bueno, el verso 17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje del Señor. Exactamente. Y hay una reseña también, si usted va acá a los Hechos. Es una buena pregunta, porque ahora usted puede hablar de que el Señor Jesús consumó nuestra salvación cuando murió por nosotros y resucitó, pero ahí todavía no había ocurrido. ¿Okay? Fíjese, acá en el capítulo 2, verso 39, esta parte de la contestación de Pedro cuando los que escuchan el sermón ese día, después de que el Espíritu Santo vino, le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos se identificaron con aquellos que habían matado a Jesús. Y Pedro les manda a arrepentirse y a bautizarse cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. El paralelo en el verso 17, claro, él le dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya no está lejos. Ya no va a estar a través de un sacerdote, a través de un sacrificio de animales. El reino de los cielos se ha acercado. El autor del reino está aquí. Eso es lo que implicaba. Claro, faltaba todavía que se consumara su muerte y su resurrección. Pero en el verso 39 dice, para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. El contexto del llamado que ellos iban a hacer a los que estaban perdidos era que el Señor había prometido en los profetas que su ungido iba a venir. Amén. Para bendecir y para enderezar lo que estaba torcido y para traer salvación. Pues ese era el mensaje que ellos iban a predicar. Mientras ellos iban entendiendo lo que el Señor Jesús venía a hacer, entonces el Señor empezó a revelarse a ellos y decirle, es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea sepultado, o sea, sufra en manos de pecadores, muera, sea sepultado y resucita el tercer día. Entonces ellos ahí, encima de todo lo que habían visto y aprendido, eso fue otro cantazo más. Ellos tenían que ir aprendiendo ellos para entonces poder añadir esa verdad del Evangelio a su predicación. Así que la contestación es, ellos, al igual que nosotros, vamos conociendo al Señor paso a paso. Amén.
Por eso es que de la misma forma el creyente, el nuevo creyente en Cristo, va creciendo paso a paso. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ir dejando fuera lo que es lo mundano en él o en ella e ir asumiendo, amén, la santidad y dejándose santificar mediante la palabra, empezando a ser imitador de Jesús a través de la palabra. Hay tanto trabajo que tiene que hacer el Señor con el que se convierte y con el que lleva 20 años convertido también y con el que lleva 40 también. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en el caparazón carnal que llevamos en este mundo perdido, que gran parte del trabajo que hace el Señor con nosotros todos los días es sacarnos todos los cadillos del mundo que se nos pegan. Amén. Y cuidado que se nos pegan cadillos del mundo. Tenemos que ir sacando esas cosas mundanas. Amén. Y estando alerta contra la mundanalidad. Ajá. El mensaje de ellos era el mismo de Juan el Bautista. El mismo de Juan el Bautista. Ajá, porque yo estaba Exacto. hablando que aquí también en Mateo 10 dice que cuando la misión de los 12 le dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos está acercado a los 12. O sea, Exactamente. que era lo mismo que... Porque el reino de los cielos era un tema fundamental en el Antiguo Testamento. Porque se hablaba de un reino que iba a venir. Se hablaba del reino eterno que Dios le había prometido a David el rey, cuyo reino no iba a tener fin. Amén. Nunca faltará alguien de la línea de David que se siente en el trono. Pero ahí está hablando, obviamente, y las personas pensarían, pues está hablando de un hijo detrás de un hijo, detrás de un hijo, detrás de un hijo, y todo eso, toda esa línea, toda esa dinastía de reyes, que no deja de ser cierto, pero iba a ser completada por un rey eterno. Ese rey eterno es el que vino e hizo que el reino de los cielos se acercara. El reino de los cielos, la mejor traducción es, el reino de los cielos llegó. El reino de los cielos está alcanzable. El reino de los cielos está aquí. Es lo más literal que se puede traducir. Se ha acercado, está bien, pero ya está aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirse y creerle al evangelio. ¿Ven? Y eso es lo que iban ellos a predicar. Por eso la connotación, van a ser pescadores de hombres. Porque los hombres están sumergidos en el mal del mundo. Y ahora ustedes, conmigo, con el poder de Dios, van a poder predicar el evangelio para que ellos puedan ser cautivados y salvados por el único que los puede salvar, por el Señor Jesús. Amén. Amén. Así que, muy cierto, ese era el mensaje de ellos. Amén. Lo dejaron al instante. La palabra instante no se puede hacer más rápido. ¿Qué es un instante? Inmediatamente. Inmediatamente. Yo recuerdo allá en la universidad, cuando iban esas clases de cálculo, que eran las funciones matemáticas, que ocurrían unas más rápidos que otras, y empezaban a decir, pues ahora tú vas estimando, imagínate una duración de tiempo cada día más corta, cada vez más corta, tratando de explicarle a los muchachitos que tenían 17 años, que todavía no sabían ni comer bien, explicar los fundamentos del cálculo. Entonces decía, pues mira, es algo que sucede bien rápido, decía el profesor. Entonces por allá vino uno y hizo el chiste que todo el mundo conoce, ¿verdad? El que es lo que es más rápido que la luz. Y ni con eso le llegaba. Entonces el profesor bien rápido dibujó en la pizarra, ¿verdad? Una gráfica que era, imagínate que tú vas aquí, en una línea, y de momento, ¡pah!, estás cambiando de dirección. En un santiamén, me acuerdo que lo usó esa palabra. En un santo y amén. Un santiamén, algo. Cambia de dirección instantáneamente. Entonces nadie lo podía comprender. Porque es que no hay nada en este mundo que no sea la salvación. Porque cuando uno se salva, con el momento cuando Cristo salva a uno, lo salva en un instante. Uno no se salva poco a poco. Uno se salva en un instante. Pero previo a ese instante ha habido una obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Amén. Y ahí comienza la obra de santificación. Ellos dejaron y decidieron en un instante
Ellos no titubearon. Dejaron las redes, dejaron todo encargado. Toma, coge el bote para ti, yo me encargo aquí. Fulano, cógelo para ti todo, que yo me voy con Jesús. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Y caminaron un poquito más adelante y encontraron a otros dos. A los otros dos hermanos que eran Jacobo y Juan. Dicen que eran hijos de Zebedeo. A ellos les llamaban los hijos del trueno. No se sabe exactamente por qué. Los hijos del trueno, no sé si es que el trueno era el papá que se llama Zebedeo, o si simplemente era que eran unas personas bien fogosas, ¿verdad? Pero yo creo que el más fogoso de todos era Pedro y no tenía ese apodo. Así que posiblemente era por quizá una historia, un cuento, o quizá alguna referencia familiar. Dice, estaban Jacobo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre y remendaban las redes. Estos después de haber pescado siempre se rompen y las remendaban. ¿Ok? Y dice, ellos, ¿verdad? Dejando al instante la barca y a su padre, porque él dice, los llamó, le siguieron, dejaron al papá también. Papá, coge la barca y la gente, porque obviamente tenían otros empleados, quédate con ella y nosotros nos vamos. A Zebedeo, no se menciona ahí que Zebedeo ni se maravilló ni nada. Es evidente que ya Jesús llevaba tratando con ellos un tiempo. Pero la parte esencial de lo que estamos viendo aquí es que cuando el Señor los llama, ellos se van inmediatamente. Más adelante, el Señor diría, aquel que quiere venir en pos de mí y pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Si alguien le da más importancia a padre, madre, hijos, tierras, que a mí, no es digno de mí. Entonces uno empieza a entender, le dice, y lo puede malentender también, como que hay que dejarlo todo al garete para servir a Jesús. Y eso no es lo que le está diciendo. Él no les está diciendo, tienen que enajenarse de toda la familia y dejar a todo el mundo guindando, porque ustedes van a venir conmigo. Lo que está diciendo es, cuando tú vas a servir al Señor, es a servir al Señor. Y todo lo otro tiene que moldarse a servir al Señor. Amén. Implica todo al revés. Lo que uno no se imagina. Tu familia, cuando tú decides servir al Señor, ¿qué va a hacer? Pues tú vas a tratar con tu familia para que ellos terminen conociendo a Jesús y sirviendo al Señor también. Amén. Que ellos puedan ver la gloria de Dios en tu vida. Esa es la bendición que tú le puedes dar. Amén. Es todo lo contrario. Hay personas que pensarían, no, se fueron y abandonaron la familia. No, los más pendientes que estaban de la familia eran ellos. Lo que pasa es que lo que implica la historia es que hay que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a servir a Jesús? Vamos a servir a Jesús. Y ¿sabe otra cosa importante? Cuando el Señor Jesús le salvó, usted no tiene opción. ¿Entiende? O sea, el Señor Jesús le salvó. Hay personas que a veces, a través de la vida, he visto como que les cuesta trabajo entender esto. Mire, usted era condenado a muerte. Usted tenía algo seguro en la eternidad. El infierno ardiente. La condenación. Eso no lo despintaron nada, eso estaba garantizado. El que le salvó de ese destino es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que usted sea su esclavo hasta que usted se muere y se vaya con él. Pero qué clase de bendición es ser esclavo del Señor, amén. Completamente diferente a lo que el mundo estima o le gusta o predica o dice aquello. Cuando usted viene a Cristo Jesús, Señor le compró y lo puso para su servicio. Usted no tiene opción. ¿Entiende? Qué bueno que no tiene opción. Porque ¿cuál era la otra opción? No servir al Señor. Eso es lo que usted hacía antes. Pues cuando usted está en Cristo, usted viene a servir al Señor. Y viene a ser soldado de Cristo. Amén. Amén. Entonces siga mantenando. Yo soy seguidor de Cristo. Amén. Sigue. Yo soy hermano de Cristo. Sigo. Yo soy coheredero con Cristo.
Yo voy a estar en las calles de oro con Jesús. Yo voy a verle cara a cara. Sigo. Cuando usted viene a ver, dice, todos esos privilegios, simplemente porque Él le salvó para que usted fuera su seguidor. Amén. Cuando ellos lo llamaron, ellos lo entendieron clarito, que no había ninguna opción. Por eso fue que lo tiraron todo y se fueron detrás de Jesús. Esta es la parte clave de lo que tenemos que entender. Amén. Ahora bien, es como si les hubiera tirado un reto. Como si hubiera dicho, yo voy a poner una raya aquí, en la arena. Los que quieran seguirme, pasen de esa línea para acá. Y ellos brincaron, y cuando él lo estaba diciendo, ya estaban ellos al lado suyo, habían brincado la línea hace rato. Es tomar una decisión. Es o te quedas en el mundo, o vas a creer en mí para servirme. Amén. No es que, sí, yo soy hijo de Dios, pero yo no le sirvo. Porque eso es una contradicción de términos, ¿ok? No es una opción servir a Jesús. Porque para eso fue que Él nos compró con su sangre. Amén. Digo esto porque es que el mundo hoy tiene muchas aproximaciones de estas cosas, hermano. Y muchas veces la gente se entretiene congregándose y se entretiene cantando, oyendo a conciertos cristianos, o las dos cosas juntas. Y se entretienen yendo a talleres de automejoramiento, de cómo vivir en sana comunidad, talleres de cómo no pelear con el esposo, talleres de cómo criar los hijos, y usan la Biblia y todas esas cosas, y piensan que están en Cristo. Eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo es cuando usted ha sido redimido por Cristo. Cuando usted ha reconocido su pecado y confesado su pecado, y Cristo le ha comprado con su sangre y le ha perdonado. Y ha puesto su presencia santa a través de su Espíritu en usted. Y hay un cambio de arrepentimiento donde usted deja el mundo y usted sigue a Cristo. Amén. Eso es algo, vamos a decir así, explosivo. Porque cuando usted conoce a Cristo, usted sabe que usted conoció a Cristo. Y deja las cosas del mundo. Amén. Y usted se da cuenta lo arrastrado que es usted. Eso es lo primero que se da cuenta uno. Es como si uno hubiera estado dormido, creyéndose quizá lo mejor que hay, y de momento usted despierta y dice, ¡ah! Cristo me salvó. ¿Qué clase de plata soy? Y usted se da cuenta que Cristo le redimió aún siendo lo que usted es. Y con esa noción usted vive agradecido del Señor toda la vida, porque Él le salvó. Y usted no puede evitar buscar servirle y amarle sobre todas las cosas. El problema que tienen muchas veces muchas personas es que buscan querer amar a Cristo al que no han conocido. A un Cristo que no saben quién es. ¿Sabe qué? Muchas personas tratan de enseñarle cómo servir y amar al Señor. Lo primero que hay que hacer es, ¿has sido salvo, has sido salva por el poder de Dios? Y el Señor va trabajando con las personas para que le vayan conociendo, como trabajó aquí con ellos. ¿Ven? Pero de que llega un instante que es ¡pah! Y ahí conocemos al Señor realmente por toda la evidencia y la obra que ha hecho el Espíritu Santo anteriormente. Es real. Es real. Porque uno no dice, estoy 99.99999, casi salvo, me falta el último chipito de empujoncito. No, usted está salvo o está perdido. Eso es por aquello de que algunas personas predican que uno se va salvando por pedazos, o sea, por sacramento. Usted no se salva por sacramento. Usted se salva porque el Santo Israel murió por usted. Y usted creyó y fue salvo. El resto de la obra, usted santificarse, el Señor la hace después. Pero usted no se salva por capítulo. Amén. Ni se salva, ¿verdad?, haciendo checkmark. Usted se salva cuando usted cree en Cristo. Amén. Contra toda evidencia mundana que lo niega, usted le cree al Señor y usted es salvo. Eso pasó con estos 4 varones allí. Y con los otros también. ¿Se acuerda de aquel de Mateo? Mateo cobrando impuestos y robándole a la gente en el puesto de los impuestos.
robando dinero a la cañona a la gente, cuidado por los soldados romanos detrás, claro está, ¿verdad? Play it safe en el mundo. Le dijo, ven, sígueme. Mateo llevaba tiempo ya viendo a Jesús. ¿Cuántas veces habría pasado Jesús por Jerusalén? Y Mateo estaba seguro de decir, ay, si él me llamara, casi era lo que estaba pensando él. Por eso cuando le dice, ven, lo dejó todo y se fue porque ya estaba convencido por el poder de Dios. Eso le pasó a estos varones aquí también. Ahora bien, otra característica importante es que el seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, se encarga de que otros sean discipulados o enseñados en ser seguidores de Jesús también. Amén. Y esa es la otra porción que vamos a estar reseñando, está en el capítulo 9 de Mateo. ¿Ok? Porque hay una necesidad imperiosa, que es la que nos describen esos versos. Nunca van a haber suficientes obreros. Hay mucho trabajo para hacer en predicar el evangelio por diferentes lugares, diferentes etapas, diferentes grupos de personas que necesitan escuchar al Señor. Mateo 9, 37 al 38. Alguien que lo quiera leer, algún hermanito para leerlo fuerte ahí. Hermanito James. Mateo 9, 37 y 38. Amén. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es la mies? Pues, ¿Qué es la época? La mies son dos cosas. ¿Quién me puede escribir qué es la mies? Quiere decir una cosa y otra que es parecida. Pop quiz. Mira a ver. es mucha. No. Tiene que ver con el trigo. ¿Qué es la mies? El sembradío. No es el sembradío. Es el sembradío, pero en una etapa específica. ¿En qué etapa? La cosecha. Es el sembrado que está listo para cosechar. Así que es tanto el sembrado que está listo para cosechar, pero también la mies implica el trabajo de irlo a recoger. Cuando él dice la mies aquí, es que la cosecha está lista. ¿Qué cosecha? De peces, de almas, de hombres. Están listos para ser cosechados. ¿Y qué es ser cosechado? Pues, que se salven. ¿Ven? ¿Cómo se van a salvar? Predicándoles el evangelio. Porque ya están listos. Ya han escuchado y han evidenciado el evangelio. Ahora lo que falta es ser cosechados. La mies es mucha. Y no hay obreros suficientes. Esto es real en el evangelio todos los días. Nunca hay obreros suficientes. ¿Usted se da cuenta? Usted no ha visto, ay, si el Señor enviara a otros a ayudarnos en esto y aquello. ¿Usted lo ha visto? Siempre va a ser así. ¿Por qué? Para que usted no se canse de pedirle más obreros al Señor. Siempre, 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 siempre van a haber menos obreros que trabajo. Pero dice, ¿qué usted tiene que hacer? Ruegue al Señor de la mies, y eso es algo bien importante. Primero dice el Señor de la mies, o sea que la mies no es suya. La cosecha de almas es de Cristo Jesús. Si Él es el dueño, Él es el responsable. Amén. Porque acuérdese que el que salva las almas es Él, no es usted. Usted no le puede poner maña ni truco, por eso es que estos cursos que hay de ganar almas es una aberración a lo que dice la Escritura. Usted no gana nada alma. Usted tampoco se gana la comida, el Señor permite que usted se la gane. Usted no sirve para nada, para ganarse nada de esas cosas. El que sabe hacer las cosas es el Señor. Usted mucho hace que camina. Y pudo llegar aquí hoy. Todo el resto, todo eso, lo que es la gracia del Señor en usted, haciendo que las cosas pasen en su vida, yo. Sí, así es. Va a ser usted entonces
que otro se salve. Si el Señor lo tuvo que salvar a usted, pues entonces el Señor va a salvar a los otros también. Amén. Importante. Usted es obrero. Si usted dice, Señor, no hay suficientes obreros, pues vamos a seguir rogando al Señor que siga añadiendo más obreros. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Va a traer más obreros. Porque Él es el Señor de la cosecha de almas. Y Él es el que quiere que todos se salven. Usted sabe que por eso es que Él no ha vuelto por segunda vez. Porque Él está dando chance de que todos se arrepientan. Imagínese si le importan las almas. Como le importó a usted. Imagínese si le importan las almas que le importó a usted. Imagínese. Se ocupó de nosotros. Bendito sea Él. Así que ese trabajo es mucho. Y tenemos que tener más obreros. ¿Cualquier obrero? No. Tenemos que tener aquellos que han sido renovados, salvados, santificados por el Señor Jesús. Ahora, hemos dicho seguir a Jesús. Y hemos más o menos reseñado qué caracteriza a un seguidor de Jesús. A un verdadero discípulo, por llamarle así. ¿Verdad? Verdadero seguidor de Jesús. Hay unas porciones que queremos ir a reseñar de manera breve, ¿okay? Para que nosotros podamos comprender un poquito más en el tiempo que nos queda, ¿verdad? Hay tres cosas importantes, 3 puntos importantes, ¿verdad? En la reseña le llamamos las 3 Ds de un verdadero discípulo. 3 aspectos bien importantes. El primero es que un discípulo de Jesús es devoto a Jesús. ¿Verdad que esa palabra a veces es rara? O sea que en el mundo por ahí se usa el devoto, el beato y todas esas otras cosas que connotan cosas diferentes. Usted es, y lo usan para decir, sí, aquel es devoto a la Virgen María. ¿Usted lo ha escuchado? O es devoto al Ángel de la Guarda o a San Mateo o a Santa Bárbara bendita, ¿cómo le llaman? Pero no lo usan tanto para la devoción al Señor. A veces lo usamos para decir, vamos a tener un devocional. Está bien usado, pero un devoto es aquel que se ha entregado en alma, vida y cuerpo en las manos del Señor. Un discípulo es devoto a Jesús. Devoto. Que vive para eso. Amén. Y respectivamente de su profesión, de su raza, de su educación y todo. Devoto al Señor Jesús. Cuando a aquellos varones les dijo, ustedes serán pescadores de hombres, Él les dijo eso mismo, síganme. Y esa palabra lo usó un montón de veces, más de 20 veces en los evangelios. Amén. Para eso mismo. Para que ellos comprendieran que ser devoto a Jesús era seguirle. Tenían que seguirle, dejarlo todo. Amén. En Juan 1:43 le hizo esa invitación a Felipe. Sígueme. ¿Y Felipe qué hizo? Le siguió. Mostró su devoción. ¿Ok? En otras ocasiones, habían algunas personas de esos curiosos, como saben en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando hay un choque, todo el mundo se pone a mirar. Y mucha gente, ¿verdad? Los curiosos, ¿cómo es que le dicen aquí? Los averiguados. Había muchos averiguados que eran aduladores y alababan al Señor con palabras. Ay, Señor bueno, ay, Señor lindo, ay, Señor aquello. Pero ellos no estaban dispuestos a dejarlo todo para cambiar su vida. Ellos no estaban devotos. Mire, vamos allí un momentito para que usted vea Lucas 9. Hay muchos que dicen, sí, Señor, cuenta conmigo. Mira, Lucas 9:59. Dice así. Vamos al 59. Dice, y dijo a otro, sígueme. Como le dijo a los discípulos que vimos acá en Mateo 4. Él le dijo, Señor, dame un chance, parafraseando, para que primero vaya y entierre a mi padre. Nosotros que vivimos en el occidente diríamos, ay, qué cruel y qué rough el Señor Jesús. No deja de que este varón vaya al velorio de su papá. Pero si usted comprende bien el contexto histórico, lo que él estaba diciendo es, mi papá está vivo todavía. Cuando mi papá se muera, entonces yo te voy a seguir. Si me acuerdo. Eso es lo que quería decir.
Cuando Jesús llama a uno es en el momento. El Señor sabe que el papá estaba vivo y Zebedeo estaba vivo. Eso no implica que ellos iban a abandonar a Zebedeo. Ellos se iban a encargar de él también. Pero priorizando en servir al Señor Jesús. Él le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y vino otro y dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Dice, otra vez, Señor Jesús, que rough. No deja que le diga goodbye, aunque sea adiós. Besitos a todos. O sea, no es eso lo que está diciendo ahí. Él dice, deja que yo salga de todas las responsabilidades mías en la casa. Tengo hijos que no he criado. Tengo que criarlos primero. Y tengo un montón de responsabilidades. Yo tengo que terminar con eso primero y después hablamos. Eso es lo que él está diciendo. Cuando el Señor te llama, el Señor sabe todas tus circunstancias. Aquí es evidente que estos dos no estaban aptos. Primero porque no habían conocido al Señor. ¿Quién le va a decir que no al Señor que te salvó? ¿Quién se va a atrever a decirle que no? Bueno, quizás el más que se acercó fue Jonás. Y yo creo que Jonás todavía no me había conocido al Señor. ¿Cómo estaba a hacer algo así? ¿Cómo fue predicador? Bendito, ¿cuántos predicadores hay que no han conocido al Señor tampoco? Usted sabe que para ser un instrumento en la mano del Señor usted no tiene que ser salvo. Allá le dijo el Señor en Antiguo Testamento, allá está Ciro, rey de Persia, mi ungido. ¿Qué quería decir? ¿Que Ciro era salvo? No. Nabucodonosor era ungido también. Es que a veces perdemos la perspectiva. La palabra ungido simplemente es que fue seleccionado para hacer una tarea. ¿Sabe quién fue ungido también y seleccionado para glorificar a Dios? El faraón de las 10 plagas. ¿Se puede creer que Faraón servía a Jehová? No. Pero fue utilizado como instrumento para que Dios se glorificara. La verdadera bendición no es simplemente hacer la voluntad de Dios, es haber conocido al que te manda a hacer su voluntad. Jonás, yo seguro conocería al Señor después. ¿Usted se acuerda? La gente se salvó y Jonás estaba envenenado. ¿Usted ha visto eso? ¿Cuándo usted ha visto que la gente se salva y usted se pone furioso? Cuando usted no sabe ni lo que está pasando. Eso es lo que le pasó a Jonás. Quizá la partecita es, ¿cuál sería el happy ending de la historia de Jonás? Además de que la gente se arrepintió y se salvó, que él se salvó también. Yo me gusta pensar eso, en algún momento fue así. Ahora bien, es devoto a Jesús. Amén. Bien importante. La próxima D, vamos ahí un momentito. Estas D son buenas, a veces no son las de la escuela, ¿verdad? Pero estas son buenas. ¿Ok? Desarrolla la D de desarrollar las actitudes y las prioridades de Jesús. Es devoto a Jesús, pero también desarrolla las actitudes y las prioridades de Jesús. Amén. Juan 13:35, usted lo tiene que saber de memoria. ¿Cómo dice? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Prioridad del Señor Jesús, amarse unos a otros. Amén. La actitud del Señor Jesús, priorizar en poner a los demás primero. Esos son señales que hablan de un verdadero discípulo. Amén. Marcos 8:34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, tu agenda y tus prioridades no son las importantes. Tus intereses no son los importantes, son los míos. Eso es lo que quiere decir negarse. Tome su cruz y sígame. Porque el servir a Cristo implica pagar un precio. Esa es la cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera hacer las cosas a su forma, la va a perder. Como aquellos que decían, deja primero que yo termine los asuntos de mi casa. Se evidenciaba que no quería dedicar su vida al Señor. Bueno, le conocía. Dice, y todo el que pierda su vida, o sea, el que gaste su vida, es el contexto, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso es lo que queremos decir, desarrollar las prioridades y las actitudes de Jesús. Es un verdadero discípulo. Amén. Otra característica, Juan 8:31. Si vosotros permanecierais en mi palabra, ¿se acuerdan?
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra. Fíjese bien, ese versículo es impactante. Le dijo a los discípulos a los judíos que habían creído en él. ¿Acaso el que cree no permanece ya porque ya creyó? No, porque este es el asunto que estamos hablando. El que estos judíos habían creído no quiere decir que habían sido salvos todavía. Habían creído en Jesús. El diablo cree en Jesús también. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es servir a Jesús. Y había sido transformado y salvado por Jesús. ¿Usted recuerda la parábola del sembrador y la semilla? Todos escucharon la palabra y todos reaccionaron a la palabra de una forma u otra. Si usted se deja llevar por el simple hecho de que todos reaccionaron a la palabra, usted lo podía declarar a todos salvos y después se perdieron, pero eso no es bíblico. Es que muchos se apercibieron de la palabra, pero por diferentes asuntos mundanos no la creyeron. Al no creer en Cristo no se salvaron. Por lo tanto, no pudieron prevalecer contra el mundo donde estaban ellos viviendo. Lo mismo pasaba con los judíos. Por eso le hizo la advertencia a estos judíos. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, no en haciendo holocaustos, ni circuncisiones, ni parsimonia, ni creyéndole y endiosando a Moisés, pues si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. O sea que todavía no eran sus discípulos. Ni discípulos ni verdaderamente tampoco. Por eso es que le hace esa advertencia. Y ese es el problema de muchas personas hay que no permanecen en Jesús porque no le han conocido. Un verdadero discípulo vive como Jesús porque Jesús es su Salvador. Amén. Ahora bien, la última D, ¿se acuerda? Devotos, desarrollando las actitudes y prioridades de Jesús. Y por último, destacándose en hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos y que hagan discípulos. Amén. Discipulando a otros para que ellos mismos puedan discipular a los demás. Hemos visto en estas últimas semanas Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Para esta época usted lo tiene que saber de memoria. Él les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hacer discípulos. Amén. Dar por gracia lo que el Señor nos ha dado. ¿El Señor le ha salvado a usted? Amén. Pues a eso nos manda el Señor. Que nosotros podamos ser instrumentos de Él para discipular a otros. Usted dirá, es que yo no tengo un certificado de discipular a otros. Usted no necesita certificado, necesita talleres. ¿Usted sabe lo que usted necesita? Haber conocido a Cristo Jesús primero. Amén. Mire, cuando está el encuentro de Andrés que le presenta a Cristo a Pedro, ¿qué fue lo que le dijo a Andrés? Le trajo a Jesús. Le habló de Jesús, lo trajo a la presencia de Jesús. Usted no tiene que tener grado de teología en esas cosas, ni saberse la Biblia, meter la Biblia en memoria en 3 idiomas. Usted lo que necesita es la vivencia de que Cristo le salvó y el testimonio suyo. Lo más importante es el testimonio suyo. Claro, y cuando usted conoce la palabra, usted conoce más de la palabra que lo que usted se imagina. Amén. Si usted se sienta a analizar, se pone a pensar, dice, ¿cuán diferente soy yo respecto al día que yo conocí al Señor? Y a veces uno se pone a meditar y dice, hay tantas cosas de la palabra que usted comprende ahora, que usted se da cuenta y dice,
pero para que alguna persona la pueda comprender todo, cómo se entrelazan todas las cosas de la Biblia en un mismo propósito, se tarda mucho tiempo, ¿verdad? Usted por comprender toda la congruencia de la Biblia, pero usted no tiene que llegar a comprender eso completamente para usted ir testificarle a Cristo Jesús. Porque el fundamento es que todo el mundo escuche que andan en pecado y que Cristo vino precisamente a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué es necesaria la salvación? Las personas piensan que es que simplemente es algo lindo el venir a Cristo Jesús porque Él brega y Él bendice a uno. Pero eso simplemente es superficial. La razón de todo el mundo tener que venir a Cristo es que están perdidos en pecado y necesitan la salvación a través de Cristo Jesús. Y por eso Pedro lo dijo claro allá. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del discípulo. Amén. Así que un verdadero discípulo es devoto, se desarrolla, amén, y se encarga de discipular a otros. Amén. Bien importante. Si pudiéramos definirlo, todavía no lo hemos definido, ¿verdad? Porque el tiempo no nos da para todo. Eso sería lo que sería, o lo de que describiría un seguidor de Jesús. Amén. Un seguidor de Jesús. Y esa obra la hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando usted permite que el Señor le transforme, le va a transformar usando la palabra a través del Espíritu Santo que está en usted, cada día más a parecerse más y más a Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí. Lucas no era apóstol, pero él fue amigo de Juan y conoció el camino. Lucas más bien, o sea, no se nos dice exactamente el origen, ¿verdad? de Lucas, pero obviamente Lucas no era apóstol, Lucas no era discípulo. Lucas vino a conocer el Evangelio más tarde a través de la predicación de los apóstoles. No se nos dice quién, pero con quien aparece asociado primero fue con Pablo, y obviamente conocía a Silas, primer varón que fue con Pablo en el primer viaje misionero, y conocía a Bernabé, que fue en el primer viaje, y conocía a Silas, que fue en los otros viajes con Pablo. Y obviamente él iba sirviendo a Pablo como médico, ¿verdad? Porque Pablo tenía un médico exclusivo. Y también él iba redactando toda la historia, ¿okay? En detalle. Y ese era el varón que anduvo con ellos. Amén. Pero él no conoció a Jesús durante el ministerio de Jesús. Él conoció a Jesús después. Lo que se entiende del Evangelio es que según, ¿verdad?, la historia y según la tradición, es que la forma y las cosas que él describe en su Evangelio las recibió, lo más seguro, o del mismo Pedro, o de el que era servidor de Pedro también, Marcos. ¿Se acuerda de Juan Marcos? Okay, de ahí es que viene literalmente lo que dijo. Y Juan Marcos se entiende que sí, fue de los discípulos de Jesús. Solamente que después se asoció al ministerio de Pablo como tal. ¿Okay? No puede ser que era judío, ¿verdad? ¿Quién? Que Lucas. No, Lucas no era judío. Lucas posiblemente fuera ciudadano romano, pero no. ¿Ah? El único escritor de la Biblia. Que no. Exacto, que no era judío. Él no lo era. Obviamente en aquel mundo posiblemente tenía ascendencia griega, ¿verdad? El nombre ciertamente era un nombre helénico, era un nombre griego también. Así que él fue usado por el Señor, pero no era un discípulo directamente. Exactamente. Al igual que Marcos no fue apóstol tampoco. Al igual que Lucas tampoco fue apóstol. Los apóstoles fueron Marcos, Mateo y Juan de los evangelios. Amén. Pero Marcos sí viajó con Pablo, ¿verdad? Juan Marco viajó con Pablo. Lo que pasa es que también a veces no se está completamente seguro porque Marco era un nombre relativamente común. Pero
muchas veces se dice, si lo menciona así sin dar mucho detalle, es porque se refiere al mismo y único Juan Marcos, que era, entiendo, sobrino de Bernabé, si mal no recuerdo. Okay. Juan Que Marcos. tuvo un chisme con él. Sí, porque Juan Marcos parece que la experiencia del primer viaje misionero fue mucho, le fue chocante. Y entonces a mitad de viaje él regresó. O sea, él no completó ese viaje con ellos. Y Pablo, pues, lo tuvo por inaceptable eso. En el contexto, hay personas que dicen, pero que Pablo era muy rudo. No, es que Pablo, pues, obviamente tenía la expectativa. Y parece que no se sabe, no sé si porque tuvo una necesidad familiar o algo pasó. Lo que pasa es que él no terminó el viaje. Y Pablo, la segunda vez, cuando fueron a dar el otro viaje, no estuvo de acuerdo con Bernabé de que le dieran el chance. Pero más adelante, ¿verdad? En lo mismo escrito de Pablo se refiere a Juan Marcos, dice, porque Juan Marcos me es útil en el ministerio. O sea que, pues, eventualmente, pues, trabajaron juntos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pues mire, la semana que viene vamos a estar hablando de las prioridades. ¿Se acuerda que decíamos? Un discípulo se desarrolla y prioriza como Jesús. Pues vamos a estar hablando de las prioridades de un discípulo. Amén. La semana que viene. Gloria a Dios. Si quiere apuntarlo, Marcos 3, Hechos 4, Mateo 11, Lucas 7 y Mateo 10. Las prioridades de un discípulo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermanitos. Les invito a estar de pie. Recuerden que el viernes nos congregamos en casa en la oración a las 9 de la mañana, Dios mediante. Y entonces el domingo estamos de vuelta allá en casa, gloria a Dios. Esperando con ansiedad de la buena. El que digamos, pues ¿sabe qué? Recuerde que el próximo martes no va a ser aquí. Va a ser acá en Isabela, pero no aquí. Gloria a Dios, esperemos que pronto, ya si Dios quiere, en algún momento, si Dios es bueno y avanzamos, posiblemente el mes que viene, amén. Así que allá vamos. Oramos. Señor Padre Santo, gracias te damos por ser bueno con nosotros, dar nuestra bendición, de habernos podido congregar esta noche. Bendice, Señor, a tu pueblo santo que se ha congregado hoy. Gracias por tu palabra santa que hemos podido considerar. Gracias por ella y por toda misericordia que siempre derrama sobre nosotros. Bendice, Señor, ahora esta palabra en nuestra vida. Que la pongamos por obra, mi Señor Jesús. Santifícanos, Señor, a través de tu palabra. Quita de nosotros todo vestigio de mundanalidad, Señor, y de nociones y pensamientos y opiniones de este mundo, Padre. Santifica y transforma nuestra mente, Señor, y nuestra vida, amoldándonos, Señor, a ti cada día, Padre. Ayúdanos así a serte fieles y a estar dispuestos a que tú nos guíes día a día, Padre. Ahora, Señor, llévanos con bien a nuestras casas, Padre, en el trayecto, cuídanos y que cuando lleguemos a nuestra casa podamos descansar para el día de mañana. Gracias por ser bueno y por tu misericordia siempre con nosotros, Padre. Bendícenos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermanos.